Bueno, con nosotros el erudito Orlando Guillén. Aquí está el señor erudito Orlando Guillén. Buenas noches, Orlando. Sí, yo le quiero hacer una pregunta, ¿me la va a responder? Claro que sí, pero usted me responde primero la mía. No, quedamos en que si me va a responder la No, pregunta no, en eso que no le voy a quedamos. hacer. No, en eso no quedamos. Quedamos en que yo lo dije muy claramente al aire. Claramente lo dije al No, aire. ahí le puse el Se- mensaje yo, me Señor contestó Guillén, una disculpe. pregunta, usted Señor me dijo que Guillén, sí. disculpe. Señor Guillén, les dije, yo respondo preguntas, pero ustedes primero me responden mi pregunta. Si me responden mi pregunta, con mucho gusto yo respondo. Y son sinceros. Si me responden con sinceridad, yo pregunto. Señor Guillén, mi pregunta es la siguiente. Usted es el pastor, usted tiene que responder. Señor Guillén, mi pregunta es la siguiente. Permítame reformular mi pregunta. Mi pregunta es, primeramente, ¿a cuál Dios vamos a ver? ¿A cuál Dios? Si la Trinidad es un Dios en tres personas, según la Biblia, ¿a cuál Dios va a ver el hombre justo? ¿Y quién son los justos, por favor? Vamos a ver al Señor Jesucristo, el que está a la diestra del Dios invisible. O sea, vamos a ver al Señor Jesucristo, al que está a la diestra. Bueno, entonces solamente hay un Dios en tres personas, Guillén. Entonces vamos a ver a cuál Dios dijo vamos a ver al Señor Jesucristo. Es decir, ese Jesucristo que es Dios debe ser el único Dios, porque solamente hay un Dios, ¿no? Ahora, una cosa, este Dios que es Jesucristo, el que vamos a ver, el de capítulo 21 de Apocalipsis, Dios mismo estará con ellos como su Dios. La pregunta ¿es el mismo sujeto Dios, el mismo, la misma persona Dios de Isaías 37:16, Isaías 64:8, 63:16, del Salmo 86:10? ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? Ahora va mi pregunta. Usted ya me hizo. Respóndame la pregunta, señor Guillén, por favor. ¿Es el mismo sujeto Dios? Pues, señor Guillén, ¿es el mismo sujeto Dios o es otro? Esa es segunda pregunta. Señor Guillén, responda, ¿es el mismo sujeto Dios o es otro? Pero me está haciendo otra pregunta. Responda, no hay problema, yo le respondo dos preguntas. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? No, es que déjeme preguntarle yo la que le voy a hacer. Señor Guillén, recuerde, si es honesto, le respondo sus preguntas. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? No me quiere dejar que haga la pregunta. Bueno, gracias, señor Guillén. Miremos esto, mis hermanos amados. Mire, dice la Biblia que bienaventurados de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿A cuál Dios vamos a ver? El señor Guillén es una persona que profesa la doctrina trinitaria y se las da de muy erudito. La pregunta es sencilla. Si hay una bienaventuranza y el hombre bienaventurado, el de limpio corazón va a ver a Dios, ¿a cuál Dios va a ver? Si Dios es un Dios en tres personas, ¿a cuál Dios va a ver? El señor Guillén dice, va a ver a Jesucristo. Entonces se acabó la Trinidad. Porque el señor Juan Guillén, Orlando Guillén, Juan Orlando, me imagino que se debe llamar, ha acabado con la Trinidad. Va a ver a Jesucristo. Entonces se acabó la Trinidad. Porque dice, mirará a Dios. ¿A cuál Dios va a ver? A Jesucristo. Bueno, y la pregunta que le estoy haciendo es complementaria a lo otro. Es Jesucristo, ese Dios que vamos a ver, el de Apocalipsis 21, que está sentado en el trono, y dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es Jesucristo, ese sujeto Dios de Apocalipsis 21, al cual vamos a ver el mismo sujeto Dios de Isaías 64:8, Isaías 63:16, del Salmo 86:10, de Isaías 37:16. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? Señor Guillén, ¿qué nos responde? Entonces no me va a dejar hacer la pregunta. Claro que sí, pero respóndanos la pregunta. Pues ya se la contesté ya. No, no me ha contestado. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro?
No, como que no le contestaba y le voy respondiendo ya la primera que me hizo. Por eso, señor Guillén, Jesucristo, el sujeto Dios al cual vamos a ver. ¿Sí? Al cual vamos a ver. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo Sí, pero la pregunta es el mismo. está a la diestra del Dios invisible. Dale. Ese Jesucristo, está a la diestra del Dios invisible, ¿no? Ese Jesucristo, que es Dios, al cual vamos a ver según Apocalipsis 21, es el mismo sujeto Dios invisible, es el mismo sujeto Dios invisible de Isaías 63, 16, 64, 8, de el Salmo 86, 10, primera de Crónicas 29, 10. ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? Pero allí es otra pregunta ya. No puede responder. Mire, ¿por qué no puede responder? Mire que Jesús dice, mire. Pero nadie debate con usted. Pero respóndame para yo responderle la pregunta. Respóndame, ¿es el mismo sujeto Dios o es otro? Por eso es la misma pregunta que le voy a hacer yo, mire. Bueno, el señor Guillén no quiere responder. Mire lo que ha dicho él, que vamos a ver a Jesucristo, el que está a la derecha del Dios invisible. Al Dios que vamos a ver, mire, al Dios que vamos a ver es a Jesucristo que está a la derecha del Dios invisible. Es decir, Jesucristo Dios está a la derecha de otro Dios. ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿no dicen ustedes que hay un Dios en tres personas? Entonces, eso nos demuestra que ustedes sí son politeístas, señor Guillén. Usted es un politeísta. El sujeto... Pero usted no me ha respondido, señor Guillén. ¿Cómo le voy a responder si usted no me ha respondido? Solamente le estoy diciendo... Jesús que ustedes alaban, que es que dicen usted que es Jesucristo, aquel que anduvo en la tierra, predicando, bautizando, sanando enfermos aquí. ¿Es el mismo de Juan 17:5? Sí, claro, es el mismo, señor Guillén, es el mismo. Yo no tengo problema, yo le digo, es el mismo, y se lo voy a demostrar. Pero responda a mi pregunta, el sujeto Jesús, que es Dios, al cual vamos a ver, es el mismo sujeto Dios, que es el Dios invisible, discúlpeme, por favor, discúlpeme, respóndame, ya le respondí la primera, respóndame entonces usted la segunda, respóndame, por favor, señor Guillén. Dice que sí, ya. Respóndame. El sujeto Dios invisible, el sujeto Dios, Jesús que vamos a ver, es el mismo sujeto Dios invisible de Primera de Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Es el mismo sujeto Dios de Primera de Timoteo 6:16, que dice que al único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Es el mismo sujeto Dios invisible? ¿Es ese mismo sujeto Dios invisible o es otro? Respóndanos, por favor. Es el mismo, ¿Es el mismo? Sí. Dale. Entonces es el Padre. Es el Padre. Señor, hace rato, es el invisible, nadie lo puede ver. El único que hemos visto es el Señor Jesucristo. Por eso, Jesucristo es el mismo sujeto Dios, el sujeto Dios Jesucristo. Usted ya dijo que era el mismo. El sujeto Jesucristo, que vamos a ver Dios, es el mismo sujeto Dios invisible de Primera de Timoteo 1:15, 17, de Primera de Timoteo 6:16. Es el mismo sujeto Dios de Isaías 63, 16, 64, 8, Salmo 86, 10. ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? Y Señor, no hay dos dioses o tres dioses, solo hay uno. Entonces Jesús es el Padre. Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Entonces, pero el de Isaías 63, 16, 64, 8, el de Primera de Timoteo 6, 16, ustedes dicen que es el Padre. Entonces, ¿Jesucristo es el Padre? El que hemos visto es el Señor Jesucristo, la persona del Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Dios invisible. Pero acabaste de decir que Jesucristo era el mismo sujeto de ese Dios invisible, y el Dios invisible es el Padre. ¿Es el mismo sujeto o es otro? Bueno, ya le dije que sí, ahora respóndeme usted. Entonces si es el mismo sujeto, ¿Jesucristo es el Padre? Jesucristo es la persona del Hijo de Dios.
¿Cómo es posible que sea el mismo sujeto de Isaías 63, 16, 64, 8, el de 1 Timoteo 6, 16, el cual ustedes dicen que es el Padre, pero no es el mismo sujeto o no es la misma persona? Yo le estoy preguntando, Juan 10:30, señor Serrano. discúlpeme, ¿es el mismo sujeto o la misma persona o es otro sujeto Dios? ¿Y qué dice Juan 10:30? Por eso, ¿es el mismo o no es el mismo? Sí, es el mismo, por eso. Bueno, entonces es el Padre. Mire lo que dice el señor Guillén. Mire que él mismo está diciendo que ese Jesús es el Padre. Lo está diciendo el señor Juan Guillén, erudito trinitario. Que al que vamos a ver es a Jesucristo como el Padre. Ojo que lo está diciendo el señor Guillén. Le estoy preguntando si el sujeto Dios, que es Jesucristo, él dice que vamos a ver a Jesucristo a la derecha del Dios invisible. La pregunta es, Jesucristo Dios, ese sujeto Dios, ¿es el mismo sujeto Dios invisible de 1 Timoteo 1, 16, 17? De 1 Timoteo 6, 16, el cual el trinitario dice que es el Padre, es el mismo sujeto Dios, y usted dice que sí. Entonces Jesucristo es el Padre. ¿Es el mismo sujeto de Isaías 63, 16, 64, 8? Sí, es el mismo sujeto. Resulta que ese es el Padre, señor Guillén. Entonces Jesucristo es el sujeto Padre. Si usted lee Isaías 63, 16, dice, aunque Abraham nos ignore, Israel no nos conozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Es el Padre, entonces Jesucristo es el Padre. Es el Padre. Isaías 64, 8 dice que Jehová es el Padre. Y ese es el Dios invisible. Por lo tanto, usted ha argumentado que al que vamos a ver a Jesucristo como el Padre. Y esa es la verdad. Ahora, usted lo dice para no caer en el politeísmo. Usted lo dice para no caer en el politeísmo. Pero si dice que es otro, ojo, aunque ya cayó en politeísmo, no, Jesucristo es el Dios que vamos a ver a la derecha de Dios invisible. Pero no es otro Dios, sino que es la misma persona, Dios invisible. Al fin, ¿qué? ¿Unicitario o trinitario? Bueno, hable, señor Guillén. Hable. Bueno, entonces, usted dijo que sí en Juan 17:5, que es la persona del Hijo de Dios, ese que está a la diestra del Padre. ¿Qué dice Juan 17:5? ¿Qué dice Juan 17:5? Dice, cuando Jesús oró, ¿qué dice? Dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién habla ahí? Allí dice, glorifica a tu Hijo. Sí. Léalo, por favor, no sea mentiroso, que allí no dice así. No lo estoy... Guillén, no seas mentiroso, que allí no dice así. Yo no entiendo por qué mienten. Ahora pues, Padre, glorifica a tu Hijo. Allí no dice glorifica a tu Hijo. No seas mentiroso, Juan Guillén. Es más, ya dijiste que era el mismo sujeto. Ya dijiste que era el mismo sujeto. ¿Es la persona del Hijo de Dios de Juan 17:5, sí o no? ¿Cómo? Vuelvo a repetir. ¿Es la persona del Hijo de Dios de Juan 17:5, sí o no? Claro, Jesucristo es el Dios verdadero, esa es la misma persona. No, ¿es la persona del Hijo de Dios de Juan 17:5, sí o no? Juan 17:5 habla la persona. No, es que no entiendo tu pregunta. Juan 17:5 es la persona del Hijo de Dios, no entiendo. ¿Cuál es la persona allí? ¿Es la persona del Hijo de Dios hablando en Juan 17:5, sí o no? No, es la persona del único Dios hablando en Juan 17:5, del Dios verdadero. Esa es la respuesta. Es la persona. El único Dios le está... Es la persona del único Dios hablando en Juan 17:5. Y se lo voy a demostrar. Juan 17:3 dice, ahora pues, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Pero resulta que dice, habla del conocimiento. El único Dios verdadero es el Padre. Y dice, y a Jesucristo, no dice, y al otro Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es Jesucristo en Juan que habla del conocimiento? Pues dice Jesús, si ustedes no conocen que yo soy o no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesús es aquel, según Juan capítulo 12, verso 39 al 41, Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. El que habló Isaías y habló acerca de él es de Jehová, el cual es el Dios verdadero, es el mismo. Y dice Isaías capítulo 43, 9. Dice Isaías capítulo 43,
45, 14 y 15, que cuando Isaías ve a ese hombre le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Jesucristo es el único Dios, no hay otro Dios además de él. Jesucristo es ese, pero es para que le conozcamos, creamos y entendamos que es el mismo y único Dios. Isaías 43, 10, Isaías 60, 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahora, en Juan 17, 5 no está hablando ninguna persona hijo. No, está hablando Dios en persona. Está hablando Dios en persona. Isaías 35, 4 dice, deseados de corazón, apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Allí no está hablando la persona hijo, está hablando Dios en persona. Según lo que dice Isaías 35, 4. Dios mismo vendría en persona y nos salvaría. Ahora, no dice ahora pues Padre glorifica al Hijo. No dice así. Dice el texto, dice el texto original. Usted me pidió una respuesta, se la estoy dando. El texto en su original, señor Juan Guillén, dice, ahora pues Padre, glorifícame a ti mismo. Está en el dativo y hay un pronombre relativo, eautou, que significa a ti mismo o ti mismo. Eautou, búsquelo en el griego, búsquelo. Ahora pues Padre, glorifícame a ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús no está diciendo glorifica al Hijo, no, glorifícame a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero es Jesucristo mismo y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hable, señor Guillén, para que me responda a mi última pregunta. Señor, hace rato yo hablaba la persona del Hijo de Dios. La persona del Hijo de Dios está hablando ahí, Jesucristo. Dale. En el que yo creo. Dale. En el Jesús que yo creo. Porque su Jesús no es igual que el que usted cree. Su Jesús es diferente a mi Jesús que yo creo. ¿Ya terminó? Y la persona que está hablando ahí es la persona del Hijo de Dios a su Padre. Bueno, ¿ya terminó? Sí. Dale. Bueno, mi pregunta, señor Guillén, mi pregunta es sencilla. Esa persona hijo de Dios, que es el Dios de Israel de Lucas 1, 16, 17, es la misma persona de Isaías 37, 16, de Isaías 35, 4, de Isaías 63, 16, del primer libro de Crónicas 29, 10. Esa persona, hijo de Dios, que es el Dios de Israel, según Lucas 1, 16, 17, es la misma persona, Dios de Israel, de Isaías 37, 16, primer libro de Crónicas 29, 10, Isaías 63, 16, 64, 8, o es otro sujeto Dios de Israel. Sí, es la misma. Es la misma, señor Cerrato. Es la misma persona. Entonces Jesucristo es el Padre. El caballero mismo entiende. Entonces Jesucristo es el Padre. Es que Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. No le estoy, usted me está diciendo de dividirlos. Usted me está diciendo que es la misma persona. Entonces, la persona que está hablando del Dios de Israel de Isaías 37, 16, 63, 16, 64, 8, primer libro de Crónicas 29, 10, es el Dios de Israel, el cual es el Padre. Usted me está diciendo que es la misma persona. Entonces, ¿Jesús es el Padre? ¿Qué dice Juan 10:30? ¿Ya lo leyó? Entonces, ¿Jesús es el Padre? ¿Sí o no? Sí, señor, es el mismo. Ah, bueno. Mire lo que está diciendo, mire lo que está Esa mentira. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo el señor Juan Guillén. Mire. El señor Juan Guillén está ratificando. Él dice, yo le estoy diciendo, ojo, le estoy diciendo que la persona que está hablando, él dice que es la persona hijo de Dios. Pero yo le estoy demostrando que allí no está hablando la persona hijo de Dios. Está hablando Dios en persona. En Juan 17:5. Está hablando Dios en persona. Porque eso es lo que dice Isaías 35:4. Que Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Eso es lo que dice allí. Entonces está hablando la persona Dios en persona. No es otro. Pero él dice que no, que ahí está hablando la persona Dios, la persona hijo de Dios. Entonces no es la misma persona, ¿sí o no?
porque uno es el Padre y otro es la persona hijo de Dios al cual él está hablando. Pero la pregunta es sencilla para el señor Guillén. La persona hijo de Dios de Lucas, que es el de Juan 17:5, que es el Dios de Israel según Lucas 1:16-17, es la misma persona Dios de Israel de Isaías 37:16, de Isaías 63:16, 64:8, del primer libro de Crónicas 29:10. Es la misma persona Dios de Israel, es otra persona Dios de Israel, y dice que es la misma. Pues es lo que yo estoy diciendo, es la misma persona. No es otro. ¿Y quién es la persona Dios de Israel según estos textos? Es el Padre. Se lo voy a leer. Isaías 37:16 dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. Y ese fue el que dijo que vendría en persona a salvarnos. Según lo que dice Isaías 35:4. Y ese es el Padre. Isaías 63:16 dice, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos conozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Jehová, el cual es el Dios de Israel, es el Padre. Escuche bien, es el Padre. 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Y ese es el Dios de Israel, el Padre. Y os digo que era el mismo sujeto Dios. Entonces Jesús es el Padre. Y primer libro de Crónicas 29:10, leámoslo. Dice que Jehová, el Dios de Israel, es el Padre. Y usted dice que era el mismo sujeto Dios de Israel. El mismo sujeto es el Padre. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Entonces Jesús es el mismo Dios de Israel. Y por eso Isaías cuando lo ve le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Jesucristo es el único Dios, el Dios de Israel. Entonces es el Padre, y ese es el que vamos a ver, a Jesucristo como el Padre. Por eso Juan lo dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Ah, qué hermoso. Vamos a ver a Jesucristo como lo que es el Padre, el único Dios. Y ojo, que Juan 17:5 es el texto adulterado por la Trinidad, porque allí está dice ahora pues, Padre, glorifícame a ti mismo. Está en dativo en el griego, y el dativo en griego es a. La preposición se lee como a en dativo, y hay un pronombre relativo en dativo, a ti mismo. Ti mismo, auto, ti mismo. Entonces, ahora pues, Padre, glorifícame a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios en gloria. Jesucristo es Dios manifestado en gloria. Agradecemos al amigo Juan Guillén por haber estado con nosotros en esta noche. ¿Glorificarnos a Él solo? Entonces, si Jesucristo... No, Juan, te invito mañana, que ya aquí es tarde y la gente está durmiendo. Te invito mañana. Oraba Jesús entonces. Mañana invitamos al amigo Juan Guillén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, compartan, denle me gusta y no se olviden de los libros, ¿listo? Y de esta conferencia queda grabada, igual con el debate con el amigo Juan Guillén, queda en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Ahí queda nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, mis hermanos, denle me gusta, denle compartir, por favor. Recuerden, compartan las conferencias, lleven los libros. Lleven los libros. Hasta la próxima. Yo les guardo. Escríbanme al interno, los que quieran llevar los libros, los que nos quieran ayudar económicamente, escríbanos al interno, por favor. Me escriben ahí, Messenger, aquí por el interno de TikTok o por el WhatsApp. Gracias, Giovanni, por los insultos. Gracias, muchachos. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.